En este video vamos a estudiar la válvula reductora de presión proporcional pilotada. En esta primera imagen tenemos el símbolo de la válvula, que básicamente consta del símbolo de una válvula reductora de presión convencional, que es este recuadro con la flecha ubicada en el centro, que nos indica que la válvula es normalmente abierta, y con el pilotaje ubicado a la salida de la válvula. En este lado tendríamos el puerto de entrada y en este lado el puerto de salida. A este símbolo le añadimos el símbolo del solenoide con la flecha, que nos indica que el solenoide es proporcional, y le añadimos este símbolo con el triángulo sombreado, que nos indica que la válvula tiene un pilotaje interno hidráulico. Es así como nos queda en su totalidad este símbolo para la válvula reductora de presión proporcional pilotada. En esta segunda imagen tenemos cómo luce externamente esta válvula y también tenemos que esta válvula requiere para su funcionamiento de un amplificador electrónico que va a convertir la señal de control en una señal de potencia para poder comandar el solenoide proporcional. En esta imagen tenemos el corte de la válvula, en el cual podemos apreciar sus diferentes componentes. En la parte superior tenemos la válvula piloto, la cual se compone de un solenoide proporcional, un cono y un asiento. En la parte inferior tenemos la válvula principal, la cual posee puerto de entrada, puerto de salida y un puerto de drenaje que se comunica con esta cámara de la válvula piloto. En esta otra parte encontramos la corredera deslizante, la cual en su extremo izquierdo posee un resorte. Esta corredera deslizante posee una serie de pasajes para poder comunicar el flujo de entrada hacia este extremo de la corredera y también hacia la válvula piloto. Esta válvula en especial posee una válvula adicional en su interior y es una válvula antirretorno, como podemos ver acá. Ella posee un obturador, el asiento y un resorte. En las válvulas reductoras de presión proporcionales pilotadas, la fuerza del solenoide proporcional actúa directamente sobre el cono. Entonces, dependiendo de la señal de entrada aplicada al solenoide, vamos a tener una fuerza que el cono ejerce sobre el asiento. Y esa fuerza es la que nos va a determinar el taraje. Entonces, de este modo podemos ver la proporcionalidad de la válvula, ya que dependiendo de la magnitud de la señal de entrada, tenemos un taraje proporcional. Cuando a la válvula reductora de presión proporcional pilotada se le añade esta válvula antirretorno, el símbolo queda modificado a como vemos en esta figura. En esta parte tendríamos la válvula reductora de presión proporcional pilotada y en paralelo tendríamos la válvula antirretorno. Hay que recordar que este es el puerto de entrada y este es el puerto de salida. Por lo tanto, la válvula antirretorno únicamente va a permitir el flujo libre desde la salida hacia la entrada. ¿Qué pasa con esta configuración? Pues que cuando el flujo viene en esta dirección, pasa por la válvula reductora de presión, pero cuando viene en dirección contraria, pasa por la válvula antirretorno. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la válvula con ayuda de este corte. En primer lugar, vamos a considerar que la presión de entrada no supera el taraje de la válvula. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos entrada del flujo presurizado por este puerto. El flujo presurizado se va a dirigir a través de estos canales hacia la válvula antirretorno, pero lo que va a ocasionar es que el obturador de la válvula antirretorno se ubique contra su asiento. ¿Qué implica esto? Que la válvula antirretorno permanece cerrada. El flujo presurizado también va a pasar al extremo derecho de la corredera deslizante a través de estos canales, pero también se va a dirigir hacia el extremo izquierdo de ella. ¿Qué implica esto? Implica que nuestra corredera se encuentra equilibrada hidráulicamente, ya que posee la misma presión en el extremo derecho y la misma presión en el extremo izquierdo. Adicionalmente a las presiones tenemos la fuerza del resorte, que lo que genera es que la corredera en condiciones normales se encuentre como muestra la figura. Esta posición permite el flujo desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida.
Es por esto que nosotros decíamos que esta válvula es normalmente abierta, ya que el resorte se va a encargar de mantener a la corredera en esta posición y esta posición garantiza que haya flujo libre del puerto de entrada al puerto de salida. Además de que el flujo presurizado se ubica sobre el extremo izquierdo de la corredera, sube por este canal hasta entrar en contacto con el cono de la válvula piloto. Pero como habíamos dicho, que en este caso la presión no supera el taraje de la válvula, entonces el cono se mantiene oprimido contra el asiento. La corredera queda ubicada en esta posición y tenemos flujo libre desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida. Ahora, ¿qué sucede cuando la presión vence el taraje de la válvula? En este caso tenemos entrada del flujo presurizado por este puerto. Ese flujo va a subir hasta la válvula antirretorno y va a oprimir al obturador contra su asiento. Por lo tanto, la válvula antirretorno permanece cerrada. También se va a ubicar en el extremo derecho de la corredera y a través de los canales va a llegar hasta el extremo izquierdo. Sube por este canal hasta llegar a donde se encuentra el cono de la válvula piloto. Como la presión supera la fuerza que ejerce el solenoide y el cono sobre el asiento, entonces el cono es movido hacia la derecha. Inmediatamente él se mueve, toda esta cámara que se comunicaba con el extremo izquierdo de la corredera queda drenada a tanque. Por lo tanto, ahora nuestra corredera va a tener en el lado derecho la presión del sistema, pero en el lado izquierdo únicamente va a tener el resorte. La corredera entraría en un desequilibrio hidráulico y esa presión ubicada en el extremo derecho, como es superior a la fuerza del resorte, va a generar que la corredera se mueva hacia la izquierda. Ese movimiento, gracias a esto, al cuerpo de la corredera, lo que va a ocasionar es que se genere un cierre de los canales que comunican al puerto de entrada con el puerto de salida. Y es así como la válvula garantiza que siempre la línea que se conecta con el puerto de salida mantenga una presión reducida determinada por el taraje de la válvula. Si la presión ahora se reduce por debajo del taraje de la válvula, lo que sucede es que el cono va a vencer la fuerza que estaba ejerciendo la presión, se va a mover hacia la izquierda y va a entrar en contacto con el asiento. Inmediatamente ocurre eso, ya todo este canal no quedaría drenado a tanque, se volvería a presurizar, la corredera volvería a entrar en equilibrio hidráulico, se movería hacia posición normal y tendríamos flujo libre de nuevo desde el puerto B hacia el puerto A. ¿Qué sucede cuando tenemos flujo en la dirección contraria? Si tenemos entrada del flujo por acá, ese flujo pasaría por este puerto y llegaría hasta la válvula antirretorno. Si la presión de ese flujo supera la fuerza que ejerce el resorte, entonces el obturador sería empujado hacia la derecha y se permitiría el flujo desde este puerto hacia el puerto B. Hay que recordar que como estamos hablando de una válvula proporcional, dependiendo de la magnitud de la señal de entrada aplicada al solenoide, tenemos una fuerza proporcional del cono sobre el asiento. Esa fuerza va a determinar el taraje de la válvula. Por lo tanto, dependiendo de la señal de entrada, tenemos un taraje proporcional. En esta imagen tenemos otro diseño para una válvula reductora de presión proporcional pilotada. A pesar de que su diseño es diferente, el funcionamiento es idéntico. Vamos primero a revisar sus componentes. En la parte superior encontramos la válvula piloto, que consta del solenoide proporcional, el cono y el asiento. En la parte inferior tenemos la válvula principal, que posee puerto de entrada, puerto de salida y puerto de drenaje. En este caso tenemos la corredera ubicada en forma vertical. Aquí podemos ver todo el cuerpo de la corredera y acá el resorte. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de esta válvula? Es idéntico al de la válvula anterior. En primer lugar, vamos a considerar que la presión no excede el taraje de la válvula.
Entonces tenemos entrada del flujo presurizado por este puerto, pasa por acá, llega hasta acá y se ubica sobre la parte superior de la corredera. Entonces tenemos la misma presión ubicándose en la parte inferior y en la parte superior de la corredera. Luego esta está equilibrada hidráulicamente. La fuerza del resorte mantiene a la corredera en la posición que vemos en la figura, que es la posición que permite flujo libre desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida. Ese flujo presurizado que se comunicaba por estos canales hasta la parte superior de la corredera también sube por acá y llega a entrar en contacto con el cono de la válvula piloto. Como aún la presión no ha superado la presión de taraje de la válvula, entonces el cono se mantiene contra el asiento, la corredera se encuentra equilibrada hidráulicamente y gracias al resorte hay flujo desde B hacia A. Una vez se supera el taraje de la válvula, esta presión que tenemos ubicada acá sobre la parte superior llega a través de este canal a entrar en contacto con el cono, pero ahora esa presión va a vencer la fuerza que ejerce el cono sobre el asiento. Por lo tanto, el cono se mueve hacia la derecha y toda esta cámara va a quedar drenada a tanque. La corredera queda en desequilibrio hidráulico y la presión que tenía actuando acá va a vencer a la fuerza del resorte. Por lo tanto, la corredera va a subir y estas partes del cuerpo de la corredera van a bloquear el flujo de entrada hacia la salida, y así se garantiza que en la línea de salida se mantenga presión reducida. Esta válvula también posee opcionalmente una válvula antirretorno ubicada en paralelo, que es como podemos ver acá en la figura. Si esta válvula se ubica acá, podríamos tener flujo libre desde A hacia B a través de ella.